cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para afrontar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir, cae en la muerte, pisando allí donde Él por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz de Cristo. Buenas noches. Estaba viendo los videos, son como redundantes, ¿no? En la necesidad de liberarse de algo, de los parciales. Pero ya llegará la liberación. Dentro de unos días ya se termina el primer cuatrimestre del año y el Señor sin duda va a bendecirlos. Hace unos días miraba algunas fotos en Facebook y veía aquellos chicos que el primer año que yo llegué aquí estaban haciendo su primer año de medicina y hoy están ya terminando la cursada. Algunos hicieron algo especial frente a la biblioteca, por allí parece que rompieron los libros, no sé, ¿no? No quieren saber más nada. Pero les quiero decir que empezaron un camino que es sin retorno, porque una vez que se pusieron a estudiar, van a morir estudiando, más en el mundo en que vivimos. Así que esto es el comienzo. Yo quisiera leer un texto de Eclesiastés. Algunos alumnos míos estuvieron
rindiendo Eclesiastés el otro día. Interesante algunas ideas que trabajaron algunos, ¿no? Dice el versículo 4 del capítulo 1, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y yo quisiera hablarles en esta noche de estas generaciones. Y quisiera hablarles también de una generación positiva, de una generación que tiene que responder a una pregunta. Tal vez si le pedimos a Carlos que me ayude con el power allí, si damos el primer clic. Las generaciones, dice Eclesiastés, van y vienen, pero la tierra permanece para siempre. Y les decía que tal vez, Carlos, cada vez que tome este micrófono, vos cambiás ¿está bien? Encontré este logo en internet, después de haber leído una revista, no le voy a hacer la propaganda a la revista, pero hablaba de esta generación positiva. Y este es un movimiento que se está llevando a cabo en África. Es gente que decidió en un momento, frente al alto índice de problemas de SIDA que hay en África, salir por los pueblos a cantar. Y cantando poder transmitir a la gente, poder contarle a la gente que existe ese problema, que es posible salir adelante, que es posible vivir más allá de tener esa problemática en sus vidas, esa enfermedad. Y salen por los pueblos y en su música tradicional, no quise ponerla hoy para que nadie sienta que profané el lugar, pero ellos salen a contarle a la gente de aquello que ignoran. Y muchos están enfermos y no saben, muchos no saben ni de qué se trata, pero ellos van a contarles y a contarles también que hay esperanza y que hay posibilidades. Y es interesante verlos. En medio del dolor aparece esta gente contando y resaltando la importancia de la vida. Y la pregunta tiene que ver tal vez un poquito con esta imagen. Tal vez, Carlos, si pasamos la otra, es ¿qué ves cuando me ves? Y quisiera en esta noche trabajar los dos lados. No solamente que ven cuando me observan, sino también que estoy viendo yo. Porque normalmente nosotros tratamos de mostrarnos de alguna manera. Pero tenemos que entender también que los otros se tratan de manifestar de alguna determinada manera también. Y en ese conocimiento recíproco, tal vez podamos generar justamente una generación distinta, una generación que el cielo está esperando. En algún momento de la historia de Israel, el salmista escribió lo siguiente, allí en el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. El propósito del salmista es contar a las generaciones venideras lo que el Señor ha hecho por ellos.
En algún momento el texto cambia y dice que hay generaciones distintas, dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y tal vez, si nosotros observamos las generaciones, vamos a observar en primer lugar, tomé un autor por allí que habla de esto y voy a clasificarla según él, pueden haber cientos de clasificaciones, de las generaciones que hemos vivido tal vez siglo XX y lo que va del siglo XXI. La primera generación o la generación de principios del siglo XX es llamada por algunos autores una generación tradicionalista. Esa generación tenía ciertas características y yo quisiera destacar algunos aspectos: el pensamiento, la manera como se mostraban y la manera como accionaban también. Estos tradicionalistas tenían ciertas particularidades, se vestían de una determinada manera. Esa foto es una promoción de moda de esa época, la primera parte del siglo XX. En esa primera parte tenemos un desarrollo también intelectual muy lindo, tenemos, pensando en la literatura, por ejemplo, la generación del 900. Y vean ustedes que también en esa época estas generaciones tuvieron ciertas maneras de manifestarse. Las generaciones de jóvenes se manifestaron, los nacionalismos estuvieron en auge, de tal manera que llegamos a lo que estamos viendo en esta imagen, a una manifestación de jóvenes que luchaban por ideales. Nosotros no vamos en este momento a detenernos en cuestionar sus ideales y demás, sino simplemente en marcar que de acuerdo a su pensamiento, ellos tenían una manera de vestirse y una manera de accionar, una manera de actuar, de presentarse ante la sociedad. Y esta generación fue una generación llevada por estos ideales de que entre todos y sosteniendo ciertos principios, evaluados por nosotros, equivocados o no, es salir y poder concretarlos. Tenemos la siguiente generación que algunos se ubican después de las guerras mundiales, especialmente de la Segunda Guerra Mundial, una explosión que hubo demográfica, digamos así, y esta generación se caracterizó por algo. Comenzaron a aparecer allí, y por eso voy por esta línea, comenzaron a aparecer las marcas. Hasta la generación anterior estuvieron todos vestidos sin rótulo. Comenzaron a aparecer las marcas importantes, que hoy son tan importantes. Otra de las características de esa generación es que es una generación que, contrariamente a la anterior, tal vez volviendo un poco a la tradicionalista, que estaba identificada con la familia, con el progreso, con la casa, con el ahorro. Esta generación viene de una guerra y comienza a cambiar su manera de pensar. Y es lógico que pase eso. Después de que una vida está destruida y después de ver que en pocos segundos es posible que la vida se termine, el pensamiento cambia. Como nos pasa a nosotros cuando nos ocurre algo grave, cambiamos.
El otro día escuchaba en la televisión, en el informativo, una entrevista que le decían a un empresario, no me acuerdo el nombre ahora, que murió en estos días, conocido por ser amigo del conductor de televisión Tinelli, y él decía, le preguntaron, después de descubrir que tenías cáncer, ¿qué cosas cambiaron? Y él decía, justamente, un hombre de unos 42, 43 años que falleció, él dice, cambió mucho. Ahora tengo que ver la vida de una manera distinta, revalorar otras cosas. Esta generación de los baby boomers, ellos vieron la vida distinta. Tuvieron que vivirla posguerra y la enfrentaron distinta. Esta generación que vemos allí, la generación llamada X, una generación que va a dar lugar a manifestaciones como estas, que van a cambiar su manera de pensar. Después de todo lo ocurrido, ahora vamos a darle importancia a la vivencia de hoy. Y después de ver que la tierra puede ser destruida en un segundo, vamos a tratar de reencontrarnos con ella. Y una de esas manifestaciones son los movimientos hippie, que tenían también su particular manera de vestirse, su particular manera de enfrentar la vida. Decidieron muchos de ellos irse a lugares más tranquilos, vivir en comunidades. Allí se generó o se expandió más el uso de las drogas, el amor libre, se rompió con las estructuras de la sociedad y de los parámetros que hasta allí se les había ofrecido. Y después otro movimiento también representado tal vez por este personaje. Van a aparecer los rockeros. Elvis Presley tal vez es uno de esos personajes que está allí entre esta generación y la anterior, hijo de un tradicionalista, hijo de un hombre de principios religioso, que ponía su énfasis en la familia, en el trabajo, en el progreso. Surge él, que cuando se lo escucha por allí en las músicas religiosas, esa voz usada para alabar al Señor es maravilloso escucharlo, pero también tomó este camino de expresarse de esta manera y con él un movimiento que se extiende hasta hoy. Y después tenemos un dicho allí que quisiera tal vez resumir con esto, unas expresiones de Lennon. Él dice, todo lo que decimos es denle una oportunidad a la paz. ¿Y quién no ha escuchado esa canción que habla de que el mundo sería, cómo sería un mundo, ¿no? Imaginar un mundo distinto. Pero si seguimos la letra de la canción, imaginar un mundo donde podamos estar unidos, pero no exista religiones, no exista Dios, no existan leyes, un mundo, ese mundo ideal que ellos se plantearon. Algunos todavía miran esta perspectiva con cierta nostalgia. Y por allí se escucha, hasta en nuestra radio por allí se escucha esa canción de vez en cuando. Y la siguiente generación, la generación, no sé si llamarla Y o Y, porque es Y en realidad ahora, ¿no? La generación Y, que tiene ciertas particularidades. Esta generación es la generación
que va a encontrarse con el boom de la web y que va a vivir en función de todo este sistema que aparece y que se desarrollará hasta ustedes, que son la generación que vive y está dentro de la tecnología y del desarrollo tecnológico de este momento. Esta generación se caracteriza por ese desarrollo tecnológico. Y aparecen durante estos años también ciertos grupos que piensan de una manera y actúan de una determinada manera. Si romper con lo establecido es su propósito, lo manifiestan claramente. Se terminó la rayita al costado y el peinadito para aquí, sino, me acuerdo que si las niñas usaban raya al costado era para un lado y los varones para el otro. Y cuando yo iba a la escuela, hablábamos con el pastor Brigen recién, él me quiere nivelar con él, pero yo no le di la oportunidad. Cuando yo iba a la escuela, él ya tenía algunos años de existencia. Pero es interesante que el cabello cortito. Yo fui a la escuela en el periodo de la dictadura militar en Uruguay. Y era interesante. Recuerdo a mi maestra de jardinera del jardín de infantes, del D5. Se llamaba Pastora. Y Pastora pastoreó el rebaño muy poco tiempo, porque desapareció en un momento, no la vimos más. Nunca más supe de qué fue de la vida de ella. Con los años supe que porque pensaba distinto, en un momento quedó por lo menos sin trabajar, no sé si pasó algo más. Y mi maestra de primer año, de primer grado, como dicen aquí, la señorita Mirta. La señorita Mirta usaba pantalones y guardapolvo corto. Y las maestras tenían una manera de presentarse ante la clase. Debían presentarse con un guardapolvo que llegaba hasta la rodilla o debajo de la rodilla, con una pollera que no podía estar por debajo del guardapolvo, porque no podía verse. Debían presentarse en ciertas condiciones y también su rostro debía mostrar pulcritud, pintarse, arreglarse, cabello arreglado de una determinada manera. Y esta maestra usaba pantalones Oxford, por supuesto, era la moda, y un guardapolvo corto. Así fue corta su trayectoria en la escuela, duró poco. La maestra Mirta. Todavía tengo la idea de poder verla en un momento. Hoy está vinculada a la familia por allí por trabajos y sí, la sacaron del cargo y estuvo muchos años presa por su ideología. Pero en esta época que estamos hablando ahora, si hay una manera de mostrarse es a través de cómo se peinan. Allí surgen los punk. Aquellos que dijeron, no, el peinado no es así, sino vamos a hacer como nos parece. Y después, por último, aunque no es la última, se nos terminó el abecedario. La generación Z. La generación Z va a dar lugar a toda una gama de grupos característicos y algunos hasta simpáticos. Y vamos a ver algunos de ellos. ¿Quiénes son estos?
Ustedes los conocen. Los dark. Los dark tienen una manera de pensar, ¿sí? ¿Cómo lo manifiestan? Con su atuendo, con su manera de vestir, con su manera de pintarse, con su manera de presentarse ante la sociedad. Hay otro grupo que podemos nosotros ver también, que son los emos. Los emos también tienen sus particularidades, pero hay uno más que tal vez es más alegre. Los floggers. Los floggers tienen colores. Basta ir a una ciudad grande y encontrarse con ellos. Y van, estos movimientos, estos grupos, estas generaciones van cambiando. Pero el sabio dice que las generaciones cambian, pero la tierra permanece. Estas generaciones, algunos grupos inclusive es muy difícil encasillarlos en un período, que tal vez es el caso del siguiente, que algunos le han dado el nombre generación Nini, que ni trabajan ni estudian. Por eso puse esa imagen allí con su pie, ¿no? Está descansando el muchacho. Y hay preocupación. En el mundo hay preocupación por esta generación. Esta generación está desocupada, no estudia y tampoco tiene planes de insertarse socialmente y tampoco está teniendo posibilidades de insertarse socialmente. Una generación que vive de sus padres y que no tiene salida aparentemente. Y podríamos seguir enumerando grupos, movimientos. Esta generación ha existido siempre de paso, ¿no? Porque en todas las generaciones algún nini hubo. Pero como que en el último tiempo se ha acentuado un poco más. Pero dentro de lo que... A ver, Carlos. Tal vez podemos contraponer alguna cosita allí entre unas generaciones que pusieron como énfasis el trabajo, el ahorro, el respeto por las instituciones, el nacionalismo o la defensa de sus ideales nacionalistas, la búsqueda de la homogeneidad en la sociedad a través de cierta formación desde la educación, pero también fue una generación que participó de las dos guerras mundiales. En contrapartida, tal vez podemos ver las generaciones siguientes, o tal vez las últimas, donde hay desocupación, el preocuparse se preocupan por vivir el hoy, rechazan las instituciones, la iglesia, la familia, el trabajo, por ende también. Generaciones que están con una mentalidad más globalizante, de búsqueda de la hermandad de los hombres en base al respeto del otro, en el pensamiento del otro, en la no discriminación y en la lucha por una individualidad que permita distinguirse, pero que finalmente también se cae en la confusión. La búsqueda de la pluralidad, de la heterogeneidad, la búsqueda de la paz. Y parecen ideales nobles. Pero cuando nosotros miramos hacia estas generaciones, podemos hacer cierta evaluación de su pensamiento, de su manera de presentarse ante la sociedad y de su manera de actuar. Y podemos decir que en todas estas manifestaciones hay un eje que domina,
que es el egoísmo. Y leyendo el otro día algo, encontré esta frase que dice que para no ser mudo hay que empezar por no ser sordo. Lo dijo un pensador uruguayo, Galeano. Para no ser mudo hay que empezar por no ser sordo. Y nosotros, como cristianos adventistas de esta generación en que estamos viviendo, creo que tenemos que empezar a escuchar más. No solamente lo que se ve en estas generaciones, sino lo que hay detrás, qué hay de fondo en esto. Tenemos que apuntar a llegar al corazón de la gente. No es esa manifestación que tienen, detrás hay algo. Y por mucho tiempo nos hemos preocupado por la presentación. Pero tenemos que romper la barrera e ir un poquito más allá. Y quisiera tal vez, sin entrar en controversias, ni entrar en conflictos teológicos con lo que puedan, por las diferentes posiciones que hay dentro de la Iglesia, centrarme en las características de una generación distinta, una generación que piensa distinto y que está guiada por principios diferentes. Sigamos, por favor. Una nueva generación. Una generación que es de gente común. Gente que, como ustedes. Una generación que tiene que ver para poder después hablar. Tiene que escuchar para poder después interactuar con el otro. Pero nosotros estamos viviendo una etapa, tal vez como iglesia, que alguien la ha llamado los adventistas de la segunda generación. En estas generaciones los padres trabajaron, ahorraron, se esforzaron y la siguiente les gastó todo lo que tenían. En los adventistas ha pasado algo parecido. La generación de convertidos ha hecho todo su esfuerzo por ser fieles a Dios, por llevar adelante el mensaje, y la generación que nació en la iglesia está gozando de los privilegios de esa primera generación, sin apreciar el esfuerzo y despilfarrando el tesoro que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero no me voy a detener en el despilfarro ni en lo negativo de la generación, ya la conocemos. Nosotros necesitamos hoy como iglesia impulsar esa nueva generación, que piense de una manera y que se manifieste en su apariencia y en su accionar ante la sociedad de acuerdo a ese pensamiento. Tenemos que dejar de ver al otro como una amenaza para verlo como una posibilidad de esperanza. Y ese tal vez sea mi primer planteamiento. Cuando nos enfrentamos al otro, que piensa distinto, que tiene una manera de actuar distinta, que podamos nosotros tener la posibilidad de no verlo como una amenaza, sino como una perspectiva de esperanza. Porque tenemos que buscar no verlo como es,
sino como llegará a ser por la gracia del Señor. Y tal vez para esto quisiera detenerme en alguna idea que presenta la Biblia con respecto a lo que quiero decir y después algunos versículos específicos de Apocalipsis. La Biblia presenta una generación que su existencia no tiene que ver con un tiempo determinado, sino que es transgeneracional, podríamos decir. Porque trasciende a las generaciones. La Biblia presenta una idea de remanente, de un núcleo o de un grupo que está en una cultura determinada, en una generación determinada, pero es contracultural en su pensamiento. Isaías 10, 21 dice algo interesante con respecto a ese remanente. Dice: el remanente volverá, el remanente de Jehová volverá al Dios fuerte. Y esa es nuestra esperanza. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor dice lo siguiente: pueblo mío, morador de Sión, no temas, en este caso de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto, mas de aquí a poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Y dice el versículo 33, he aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Asiria había sido un instrumento contra el pueblo de Dios, pero el Señor dice: aquel que se apoya, inclusive les habla allí en el resto del capítulo al pueblo de Israel, ya no se deben apoyar ni en Asiria ni en Egipto, sino que se deben apoyar en Él. Esta es una característica del remanente. A través de toda la Biblia vemos que hay una generación, podríamos llamarla, que es una generación que se apoya en Jehová. Es una generación también por la cual Jehová pelea. Es una generación que Jehová es su corona de victoria. Es una generación amparada por Jehová. Jehová es el que las reúne. En la Biblia encontramos el propósito de Dios reunir a su remanente. Y vamos a Sofonías, el capítulo 3, el versículo 13. Me interesa este texto de Sofonías porque él dice algo interesante con respecto a este remanente. Capítulo 3 de Sofonías, versículo 13. Dice allí: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Estas características que aparecen en Sofonía del remanente son muy parecidas a las que van a aparecer a partir del capítulo 7 de Apocalipsis, cuando se habla de los 144.000, cuando se habla del remanente de Dios. En ellos no hay injusticia, no dicen mentiras,
no hay lengua engañosa, porque son apacentados por el Señor. En Apocalipsis dice que ellos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Zacarías dice que aunque son malditos del mundo, son bendecidos en las manos de Dios. Hablan verdad, juzgan en verdad, siguen la paz, no piensan mal contra su hermano, aman la verdad y la paz. Jehová está con ellos, de tal manera que los pueblos, dice allí Zacarías, quieren seguirlo. Querrán tomar de su manto porque dicen, Jehová está con ustedes. O sea que este remanente tiene cierta manera de pensar, cierta manera de manifestarse, cierta manera de mostrarse y de relacionarse con la cultura en la que está, con el mundo en el que vive. No está fuera del mundo, está en el mundo, pero se relaciona de una determinada manera. Y vamos a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 describe allí comienza el relato y la aparición de los 144.000. Y en el versículo 9 dice que le advierte que no se haga daño a la tierra hasta que hayamos sellado en sus frentes. ¿A quiénes? A los siervos de Dios. Hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de Dios. Esta es la característica. Ellos son siervos de Dios. Por lo tanto, han pasado por la experiencia de doblegar su voluntad ante el Señor y ahora el Señor reaccionó y está actuando en ellos para crear en ellos una nueva manera de pensar. Porque esto es lo que necesita el remanente, volver a pensar, pensar como piensa Dios. Francisco, porque no es primero, es Francisco, ¿no? Frente a algunas preguntas que se le hicieron, él dijo, para cambiar las cosas, ¿qué tenemos que hacer? Él dijo, necesitamos reevangelizar a la iglesia. Y yo estoy de acuerdo con él. El evangelio debe tener un nuevo poder sobre la iglesia primero. Porque al enfrentarnos a estas generaciones que se quedan deslumbradas, porque en este contexto está lo de los 144.000 también, se quedan deslumbradas por la bestia y demás, porque les ofrece una salvación por obras o una salvación en sus pecados, el remanente piensa distinto y se ha sujetado a Dios y se ha constituido en su siervo. Al igual que los 144.000, y dije no voy a entrar en discusión con esto, la gran multitud tiene la característica de que sirve a Dios. Ellos sirven a Dios. Le sirven en su templo. Están sellados por Él, son pastoreados por Él. Y vamos allí a Apocalipsis, el capítulo 14. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en su frente. Y aquí hay una distinción, es algo distinto lo que pasa con los 144.000 que lo que pasa con los que siguen a la bestia. Porque los que siguen a la bestia tienen un sello, una marca en su frente y en su mano. Pero los 144.000 tienen un sello en su frente. Porque ellos no actúan simplemente por lo que pueden
lograr, sino que ellos han sido transformados en su pensamiento por el Señor. Y oí una voz, y esa voz era como de estruendo, y allí estaban los que fueron redimidos. Y dice el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres. El sábado, creo que fue, sí, el sábado escuchamos al pastor Laurentio, ¿no? Que de ambos lados, dice, del muro, están tratando de derribar el muro desde los de afuera y los de la iglesia, para que las barreras, los límites, los linderos se salgan, desaparezcan. Pero dice que estos fueron redimidos y no se contaminaron. Su pensamiento está guiado por el Señor y pueden distinguir entre el bien y el mal. No entraron en la borrachera, en la confusión. Tienen la capacidad de distinguir. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estas son las características. Y tal vez, Carlos, si me ayudas un poquito, si seguimos con la siguiente diapositiva. La otra. Se le trabó. Es necesario un cambio. No un cambio externo meramente, es un cambio interno. Y ese cambio tiene que ver con distinguirse del resto. Hoy todos están tratando de distinguirse de alguna manera. Se distinguen por su manera de vestir, por su manera de hablar. En este caso, se distinguen porque son siervos de Dios y porque su pensamiento está guiado por el pensamiento divino y porque en su accionar miran al mundo no como una amenaza, sino como una posibilidad, aunque el mundo los mire a ellos como una amenaza. Porque en cada uno de los que están allí, el Señor está viendo a alguien que puede ser salvado para su reino. Nosotros no necesitamos salvadores. Nosotros necesitamos testimonios vivos de seres salvados. El mundo hoy espera referentes, busca desesperado. Detrás de estos que vimos de las generaciones, hay corazones vacíos que están buscando referentes. Y por allí tenemos un problema. La razón por la cual hemos tenido tan poca influencia, y hoy que se habla tanto del liderazgo de influencia, sobre nuestros parientes y amigos incrédulos, es que ha habido una diferencia muy poco categórica entre nuestras prácticas y las del mundo. No es porque no hemos tenido tecnología suficiente para llegar a las personas. No es que nuestras estrategias hayan sido malas. Es que nuestra diferencia con el mundo no es tanta. Allí está el problema. Y no hablo como algunos piensan que no somos diferentes porque, bueno, comemos milanesa de soja y
y tomamos jugo de uva y sidra sin alcohol y vanidades. La poca diferencia es porque bajamos las normas que el Señor ha puesto y quiere poner en nuestros corazones. Y decimos estar siendo salvados cuando en realidad estamos perdiéndonos. Es necesario exponer los principios de verdad para que otros se enteren de que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de aquel que es puro, santo y perfecto, sin reproche en una generación pecadora y corrompida. La generación de hoy es una generación pecadora y corrompida, pero es necesario que se enteren de que nosotros hemos estado con el Señor, pero que lo vean, que se enteren realmente que hemos estado. Entonces muchos se volverán al Señor gracias a los fervientes esfuerzos realizados en su favor por quienes conocen la verdad. ¿Vieron que están unidas las dos cosas? Es necesario mostrar que hemos estado y hacer esfuerzos fervientes para que ellos acepten al Señor. Esta generación tal vez, Carlos, si pasamos la siguiente diapositiva. No hay más, no tiene más, se le terminó. Hay 3 manos que me dicen no hay más allá atrás, desesperado. Esta generación nosotros no la podemos mostrar en una foto. No podemos mostrar imagen, por eso no hay más. Tú sabías, Carlos, que tranquilo. No hay más. No podemos mostrar una imagen de esta generación, porque no hay una vestimenta, determinada. La única pista que nos da la Biblia es que sus vestiduras son blancas, pero tiene que ver con sus acciones, porque estas son las obras de los santos. No tiene que ver con el color de la vestimenta, no tiene que ver con el tipo de corte de cabello, no tiene que ver con el maquillaje que se use, tiene que ver con algo más profundo, con el corazón. Yo quisiera resaltar algo más. Estos guardan los mandamientos de Dios según el Apocalipsis y tienen la fe de Jesús. Su vestimenta es lino fino, resplandeciente. Su rostro indudablemente es un rostro feliz porque alaban al Señor y son apacentados por el Señor y confían en sus promesas. Son los redimidos del mundo. Y si leemos Apocalipsis 3:5, se dice allí: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es necesario que estas características, esta obra maestra del Señor, se cumpla en nuestras vidas. Tal vez para aquellos que rindieron fundamentos conmigo esta semana, no les quiero recordar nada, pero el Señor no solamente hizo una obra por nosotros, sino que quiere hacer una obra en nosotros. Él necesita hacer una obra en nosotros, porque Él no se conforma con declararnos justos, sino que quiere hacernos santos, para llevarnos al cielo y para poder ser testimonio a otros de que hemos estado con Él.
Es necesario exponer en nuestras vidas los principios preciosos de la verdad. Y yo quisiera invitarlos en esta noche a que, como dice el salmista, el sabio Salomón, una generación va y otra viene, pero nosotros necesitamos continuar una generación que se inició ya después del Edén, el remanente, que tiene cierta manera de pensar, no piensa solo, no se envanece en sus razonamientos, sino que sujeta su razonamiento al Señor, de tal manera que el razonamiento y el pensamiento del Señor pasan a ser propios. Yo quisiera que podamos pensar de esa manera, que podamos también mostrarnos de una determinada manera, porque somos distintos, porque somos diferentes. Y también necesitamos actuar de una manera definida. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Ves a un santo del Señor? ¿Ves a un redimido del mundo? ¿Qué veo en el otro cuando miro? ¿Veo un alma con posibilidad de vida eterna? Yo quisiera invitarlos a formar parte de esa generación, tal vez la última, la generación que sea aquella que el Señor venga a buscar, una generación que pase por una gran tribulación, pero que permanezca santa. No puedo, como decía hoy, mostrar una imagen, pero sí podemos mirarnos y ver esa imagen en nosotros mismos. Cómo estamos vestidos, cómo pensamos, cómo vemos al otro, cómo actuamos, cómo vemos el futuro, cómo vemos la historia. ¿Nos estamos preparando para? Ojalá que el Señor nos permita ser esa generación distinta, una generación nueva, que ame al Señor profundamente, que anhele su venida como ninguna, que haga resucitar los principios divinos en este mundo y que por la acción de Dios, por la obra del Señor, nosotros podamos ser la generación que vea a Cristo venir. Quisiera invitarlos también a cantar. Tenemos acá el coro, está completo. Invitarlos a cantar este canto que tiene que ver justamente con nueva generación. Y que a medida que cantemos, si ustedes están dispuestos a ser esos jóvenes distintos, esos jóvenes guiados por el Señor, guiados por su Espíritu, que ustedes puedan, poniéndose de pie, continuar el canto junto con nosotros. Una nueva generación.
Señor, queremos estar de rodillas ante ti, Señor. Queremos doblegar nuestros corazones ante ti para hacer que tú seas aquel que gobierne nuestras mentes y nuestras voluntades. Queremos alabarte por Cristo Jesús, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero también, Señor, queremos vivir en medio de una generación que se ha olvidado de ti, siendo distintos. Ayúdanos para que nuestro pensamiento sea diferente. Que podamos pensar como piensa el cielo. Que podamos, Señor, vivir como es el propósito del cielo. Y que podamos también, Señor, actuar de una determinada manera como es el plan del cielo. Ayúdanos, Señor, a manifestar tu carácter, tu misericordia, tu bondad, a diferenciarnos del mundo y también, Señor, a mirar al mundo como una posibilidad. Ayúdanos a verlos, a cada uno de aquellos que no te conocen, como un ser redimido para el cielo. Y ayúdanos no solamente a testificar por nuestra vida, sino a hacer esfuerzos reales y necesarios para que otros puedan ser parte de los salvados y pronto podamos ver tu nombre siendo glorificado por la eternidad. Bendice nuestras vidas, conságranos a ti y ayúdanos a ser esa nueva generación que allane el camino para la venida de nuestro Señor. En el nombre de Él lo rogamos, lo pedimos. Amén, Señor.